Estamos grabando, estamos en vivo, como dirían algunos. Oye, entonces nos quedamos un poquito en lo que son los ligamentos. Es breve lo que vamos a ver de los ligamentos, 3-4 diapositivas, porque es el tejido, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos más conectivo, ¿no es cierto?, más similar a lo que hemos visto de tendón. Entonces, los ligamentos son estructuras de tejido conectivo regular y denso que unen hueso a otro hueso, ¿ya? La primera función de los ligamentos, como los tendones, es resistir las fuerzas tensiles a lo largo de una línea de fibra de colágeno, ¿ya? Es la primera característica de los ligamentos, ¿ya? Reciben su nombre y se clasifican por sus inserciones, por ejemplo, el ligamento coracoidal, forma, ligamento del tobillo al tobillo, función, nos recuerden que los ligamentos son engrosamientos capsulares, posición u orientación, colateral cruzado, posición relativa a la cápsula articular, extrínseco, extrínseco y su composición, como el ligamento elástico de la columna vertebral, ¿ya? ¿Qué es la principal diferencia entre de los ligamentos frente a los tendones? Que los tendones son los máximos exponentes de la resistencia frente a una deformación tensil, y son muy resistentes a la deformación tensil los tendones y están diseñados para eso. Pero los ligamentos también aceptan otros tipos de estrés mucho mejor que los tendones, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, los ligamentos del tobillo, si bien están hechos para la tensión, también soportan algunos estrés en sisal y otros estrés torsionales. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, me guinzo el tobillo, no hay solamente una tensión, sino que hay un conjunto de estrés o de fuerzas sometidas. Entonces, si uno lo piensa desde un punto de vista histológico, ¿en qué se diferencia un tendón de un ligamento? Que el ligamento tiene menor cantidad de colágeno. ¿Qué pasa si tengo menor cantidad de colágeno y mayor cantidad de sustancia fundamental? Empiezo a tener la capacidad de poder soportar otro tipo de cargas que no solo sean tensionales. ¿Me van siguiendo con eso? Entonces, esa es la gran importancia de la diferencia entre ligamentos y tendones, ¿ya? La geometría de los bases de fibra de colágeno en los ligamentos es específica a la función del ligamento, y eso es lo que yo le trataba de transmitir, que es paralela, oblicua o en espiral. Si yo tengo un ligamento que necesita soportar, ¿no es cierto?, no solo cargas tensiles, sino que cargas oblicuas, como no solo el ligamento del tobillo, voy a tener fibras colágeno que tienen distribución oblicua. La inserción del ligamento al hueso puede ser de manera directa o indirecta, y la unión directa que une el tendón. La unión directa es la que une el tendón al hueso, mientras que la unión indirecta, las fibras de colágeno se mezclan con el periósteo del hueso, ¿ya? Y para ir cerrando, porque me interesa muy brevemente que podamos cerrar lo del ligamento, porque aplica los tendones, acá podemos ver una carga cíclica, ¿no es cierto?, de un ligamento. Y uno puede ver que a medida que yo, ¿no es cierto?, hago una carga cíclica constante en tiempo, empiezo a ver que hay una respuesta a la fuerza menor. Es decir, el ligamento se empieza a adaptar en el tiempo. ¿Ya? ¿Me van siguiendo con los ligamentos? Uy, se me pasó esta diapositiva de la fascia, que antes estaba mostrada. Sí, ¿qué quiere que repita Melanie en específico? Ya, el gráfico, perfecto. Mira acá, fuerza, tiempo. Entonces yo tengo un ligamento que lo estoy estirando y soltando, a un ciclo constante. Es decir, lo estiro en 10 segundos, lo suelto en 10 segundos, estiro en 10 segundos, lo suelto en 10 segundos, estiro en 10 segundos, así. Y empiezo a ver que el tendón responde con una mayor resistencia y vuelve menor, y cada vez va disminuyendo la resistencia sometida del tejido, ¿ya? Es un fenómeno que lo vamos a ver en detalle en cartílago, pero que lo interesante de este fenómeno es que yo puedo ver que la respuesta en el tiempo frente a la carga de un ligamento, ¿no es cierto?, varía. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Que el ligamento ofrece una mucho mayor resistencia al principio, y a medida que va pasando el tiempo, disminuye esa resistencia. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Extraordinario. Entonces, mire, vamos derecho al cartílago, ¿ya? Porque el resto de la clase será de cartílago, porque toda la primera mitad era, o sea, de este módulo, obviamente, después vamos a ver directamente músculo. Mire, cartílago. Hay tres tipos de cartílago.
¿ya? Que usted ya lo habría visto un poco. Está el cartílago hialino, que es el que se encuentra en mayor proporción, es el más importante, el cartículo de las articulaciones, el cartílago de las articulaciones sinoviales, ¿no es cierto? Está el cartílago elástico, que por ejemplo está el la epíglotis, ¿no es cierto? Las trompas de Eustaquio, ¿no es cierto? O el de la oreja, ¿no es cierto? Y el fibrocartílago, que tiene que ver con los discos intervertebrales, los cóndilos temporomandibulares, los meniscos de la rodilla, el disco que se encuentra, ¿no es cierto?, en la articulación externoclavicular, y así, ¿ya? Entonces, estos son los tres tipos de cartílagos que nosotros vamos a ver. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Como estamos en biomecánica y son tejidos biológicos, es su composición histológica. Y su composición histológica le da cargas, le da características mecánicas distintas. ¿Ya? Nos vamos a concentrar, por supuesto, en el cartílago hialino, ¿no es cierto?, en el cartílago articular. ¿Ya? Quiero acá decir que siento que todos los tejidos del cuerpo, dejando de lado el músculo, porque el músculo es una maravilla del cuerpo humano, pero decir que el cartílago es de lo más impresionante. Y desde el punto de vista de la ingeniería, hablando de ingeniería pura y dura, es de los más estudiados. Porque tenemos un material que está diseñado para soportar cargas, que si uno es una persona que sigue una vida completa, es un material que resiste cargas y fricciones durante 80 años de tu vida. Sí, hay personas que sufren artrosis, todo lo que se puede decir, pero si una persona cumple su ciclo de vida medianamente normal, hace una vida activa, el cartílago dura 80 años en promedio. Y la ingeniería siempre se sorprende de eso porque hoy en día los mejores materiales para soportar carga y fricción no te duran más de 20 años. Las prótesis, un ejemplo, las prótesis que le ponen a gente de cadera, de rodillas, no dura más de 15, 20 años. Por eso siempre la idea es poner las prótesis de cadera o de rodillas lo más tarde posible. Entonces yo lo encuentro impresionante, lo encuentro así como una admiración hacia el cartílago. En fin, volviendo. Entonces, la función principal del cartílago, ¿no es cierto?, es distribuir la superficie de absorción de carga. O sea, es distribuir la carga a la que es sometida el mismo peso, ¿no es cierto?, a la que yo someto cuando voy caminando, la carga que es sometida, ¿no es cierto?, el contacto entre distintos huesos están rodeados de cartílago para yo distribuir la carga. Permite el movimiento, o uno de sus objetivos es permitir el movimiento con mínima fricción y desgaste. Y vamos a ver por qué y cómo lo hace, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo si uno ve acá una foto bien rápida de un cartílago normal, pero lo que ocurre cuando tenemos un cartílago degenerado, ¿no es cierto?, por el tiempo o por la actividad, ¿no es cierto?, por algún proceso patológico, vemos una disminución del espacio articular, un cartílago que es degenerado, y esta es la articulación de la cadera artrítica en particular. O puede también ser si es que hay una artrosis, una osteoartritis, como le dicen en inglés. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está compuesto el cartílago articular? El cartílago está formado por un 2% condrocitos, que son los que generan y mantienen la matriz extracelular. Es decir, acá tenemos una célula, si bien en el hueso están los osteocitos, en los ligamentos y tendones están derechamente los fibroblastos, en el músculo está el miocito, bueno, en el cartílago articular, que ya lo has visto, está el condrocito, ¿ya? Un 20 o un 40% es matriz extracelular, ¿ya? Fibras colágeno embebidas en una solución concentrada de proteoglicanos. Ojo, mire esto. Vamos haciendo en la película, para que lo vaya entendiendo. El ligamento del tendón tenían mucho colágeno, principalmente. Y acá vamos viendo un tejido que tiene una concentración más alta de proteoglicanos. Nuevamente, ¿qué retienen los proteoglicanos? Agua. ¿Y qué es lo que tiene alto el cartílago? Agua, ¿no es cierto? 58-78%. Sorry si de repente hago preguntas como generales, sino es como como que me pregunto a mí mismo, pero es como para tratar de que se interiorice con lo que estoy pensando, con lo que quiero transmitir. Igual de repente cuando hago preguntas abiertas generalmente hago una pausa. En fin, entonces, todo esto, ¿no es cierto?, nos dice, bueno, entonces, ¿para qué está hecho el cartílago? Para soportar, y yo ya tengo que ir pensando, esa es la asociación que tengo que hacer, por la estructura biológica que tengo al frente. Está diseñado para las cargas compresivas, ¿ya? Pero no solamente está ahí, pero uno dice, pero ¿por qué no hago los huesos? ¿Por qué no el cartílago no existe y solamente tengo hueso y chao? Porque no solamente eso.
El hueso es una mineralización, pero mientras el cartílago no está mineralizado, permite algo muy interesante y lo vamos a ver en detalle: disminuir la fricción. Eso es clave. Entonces, en ese sentido, el cartílago articular, yendo más a su detalle, genera y mantiene la MEC, ya, o la matriz extracelular. Y uno puede ir viendo acá que tengo las distintas cosas, ¿no es cierto?, o los distintos componentes de esta matriz extracelular, que son ácido hialurónico, subunidades de proteoglicano, ácido hialurónico de las principales, ¿no es cierto?, proteínas, que está acá, ¿no es cierto?, colágeno, agua, y eso es lo que yo tengo, ¿no es cierto?, dentro de un cartílago y cómo está constituido. Y si vemos la imagen que está acá a la izquierda, tenemos el condrocito, la región pericelular, la región territorial, la región interterritorial, colágeno, ¿no es cierto?, y agregados de proteoglicano. Entonces, eso es lo que yo debería ver entre condrocito y condrocito. Todas estas cosas, ¿ya? Proteoglicano, en su alta mayoría, ¿no es cierto? Agua, porque tengo una gran cantidad de proteoglicano, y entre otras cosas. Entonces, si voy más al detalle aún, puedo ver que la matriz extracelular tiene primero colágeno tipo 2 y tiene la sustancia fundamental, que es el gel proteoglicano, ¿no es cierto? Y que tiene un núcleo de una proteína, ¿ya? Ácido hialurónico en este caso puede ser un núcleo de una proteína, o sea, una proteína bien grande, en ese sentido. Uy, perdón, denme un segundo, se me corrió. Puedo tener, ¿no es cierto?, lo que es glucosaminoglicanos, que se agregan acá al lado. El típico más común es el sulfato de condrosina, ¿no es cierto?, el sulfato querán, y, ¿no es cierto?, ácido hialurónico en general. El ácido hialurónico, eso es lo que quería corroborar, es un polisacárido. Entonces, lo que yo tengo acá, una unidad polisacárido, un polisacárido, eso es lo único que quería comprobar. Tengo un polisacárido acá, tengo proteína, o un núcleo proteico, y eso contribuye, ¿no es cierto?, a los proteoglicanos. ¿Sí? ¿Me queda más claro eso? Ahí de repente a uno se le pueden llegar a confundir los términos. Entonces sigamos. Ahora, ¿qué es lo que yo le decía que era lo más interesante de los proteoglicanos? Capta agua y ayuda a soportar cargas compresivas. Siempre que hay proteoglicano, ¿no es cierto?, yo soporto cargas compresivas, ¿ya? Lo más común es que yo generalmente tengo acá un ácido hialurónico asociado a un queratán sulfato, otro sulfato, pero en su conjunto, los proteoglicanos son los que captan agua. Y si yo tengo el agua, tengo una capacidad de soportar, o está diseñado para soportar cargas compresivas. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos, chicas? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bacán. Vamos como a bien entonces. Entonces, si nosotros entramos en detalle al proteoglicano, podemos decir que, ¿no es cierto?, que podemos irnos más al detalle de la parte histológica. Esta diapositiva siempre la presento, pero lo que me interesa es que usted pueda, ¿no es cierto?, ver que hay todo un estudio de esto y que nuevamente cumple con la estructura, donde tengo, ¿no es cierto?, este polisacario que es el hialuronato, ¿no es cierto?, y tengo estas proteínas que se ponen acá, y además tengo ciertos agregados que son de corina, grecan, y que todo esto, junto con proteínas de unión, dan estabilidad y le dan rigidez, ¿no es cierto?, a la MEC. Y eso es lo que uno termina viendo. Un proteoglicano, una proteína, un glucosaminoglicano, un proteoglicano, y se agregan con un polisacárido que lo une en total. Y esto, miren lo que hace, genera ciertas cargas positivas y negativas, que lo que hacen es atraer el agua, porque tengo una diferencia potencial que me permite atraer el agua. ¿Se entiende, no? Esa es la estructura. Piense siempre, en su mente usted tiene que decir, a ver, hueso, mineralización, estructura bifásica, tengo una parte, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, orgánica e inorgánica, tendones y ligamentos altos en colágeno, no tanto en sustancia fundamental, cartílago diseñado para la compresión, alta sustancia fundamental, proteoglicano más agua, ¿ya? Y siempre es la película biomecánica cómo funciona esto. Ahora, el cartílago tiene una característica súper interesante, que tiene una permeabilidad, ¿ya? Y esta permeabilidad es que permite un flujo de líquido a través de un material poroso. El cartílago se considera un material poroso, es decir, que el agua puede, ¿no es cierto?, traspasar su tejido, ir de un lado a otro, ¿ya?
¿Y qué es lo interesante? Esto es un gráfico súper interesante, ¿ya? Que demuestra el descenso de la permeabilidad a lo largo de la compresión aplicada, ¿ya? Entonces yo voy viendo que a medida que mantengo una carga en el tiempo, disminuye su permeabilidad asociada, ¿ya? Y ojo, y la permeabilidad, ¿no es cierto?, está asociada a la carga que yo le entrego. Ejemplo, a medida que yo le voy entregando una mayor carga, va disminuyendo su permeabilidad. ¿Quién le puede decir eso desde un punto de vista biomecánico? ¿Qué rol juega el agua ahí? Esta es una pregunta abierta, para que puedan responder. Asumo que no sabe, si no respondo. ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a hablar? Diga. Podría ser como que el agua se va gastando, por así decirlo. Hay reservas y a medida que se producen fuerzas de compresión, se va agotando y también con esto se disminuye la permeabilidad. La permeabilidad no es que se vaya gastando, sino que, bien, volvamos al gráfico para que usted lo vea acá. Tengo una baja carga, ¿no es cierto? Y cuando tengo una baja carga y empiezo a hacer carga, hay una alta permeabilidad, ¿ya? Entonces, a medida que voy avanzando, que se mantiene esta fuerza y se mantiene y se mantiene y se mantiene, la permeabilidad va disminuyendo. Si yo parto con una alta carga, ¿ya? La permeabilidad es baja y es muy poco lo que baja en el tiempo. ¿Qué significa eso? Si yo empiezo a comprimir un cartílago, lo empiezo a comprimir, el agua empieza a dispersarse a lo largo del cartílago y de la zona articular, ¿no es cierto? El espacio articular se empieza a dispersar, dispersar, dispersar. Si la carga es muy poca, el agua se dispersa harto. Si la carga es mucha, baja la permeabilidad porque el agua, en conjunto con la sustancia fundamental, es lo que ofrece la resistencia a la compresión. ¿Me sigue, no? ¿Me logra entender? Es fundamental esto en el cartílago. Profe, es como, es como lo que pasa, por ejemplo, no sé si ha visto cuando hacen ese experimento con la maicena, que como que la mezclan con agua y si la apretan como despacito se hunde, pero si uno le pega fuerte no pasa nada. Lo mismo, ahí está, excelente. De aquí en adelante no la llamar cartílago articular, la llamamos maicena. Entonces, exacto. Profe, disculpe, en el fondo funciona como una especie de amortiguador. Exacto, funciona como una especie de amortiguador. Exactamente, tiene el mismo comportamiento mecánico. Ese es un muy buen ejemplo. Entonces, ambos son muy buenos ejemplos, de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Usted ha visto cuando usted empieza tiene una jeringa que está tapada al final y usted empieza de a poco a comprimir que tiene agua, si parte muy de a poco, logra que escurra más, pero llega un límite, que es acá, el límite siempre es el mismo. Si usted lo hace muy rápido, le cuesta más porque tiene que hacer más fuerza, ¿cómo se llama esto? La permeabilidad disminuye. Entonces, ¿qué es la gracia? Que el cartílago, al estar lleno de agua, la distribución de esta agua asociada a los proteoglicanos distribuye la carga de manera homogénea en el tiempo, ahí lo vamos a ver. Pero justamente, si uno lo hace lento o rápido, cambia la capacidad de permear el agua. ¿Ya? Ahora, ¿cómo son las capas del cartílago, no es cierto? Son 4 capas, siempre hay hartas capas. La primera, la zona 1 o tangencial, donde yo tengo condrocitos y colágeno que están de manera tangencial al cartílago. Miren, van como fibra en ese sentido, ya, así. Así. Después tengo una segunda zona que corresponde al 45 al 50%, la zona más, que es la más correspondiente a la zona 2, que es la llamada zona transición, donde yo tengo, ¿no es cierto?, colágeno, ¿no es cierto?, y condrocitos distribuidos a lo largo, pero ya de manera vertical o orientada, ¿no es cierto?, en la parte, ¿cómo se llama esto?, orientada en la dirección de la carga. Y después tengo una zona 3, que es de un 30%, que es la conocida como zona radial, ya donde hay cartílago distribuido, o sea, hay una forma de distribución así, completa. ¿Ya? Y tengo una última zona, que es una zona de transición o una zona contribuida a lo que es la calcificación. ¿Ya? Una zona calcificada. Entonces, si uno va viendo en detalle esto, tengo una zona 1, donde un 5 o un 10% del volumen de la matriz extracelular tiene un bajo contenido proteoglicano, está principalmente pensado, ¿no es cierto?, que láminas colágeno alineadas tensionalmente y tiene una alta resistencia a la tracción. ¿Ya? Está constituido, como yo le decía, por alto colágeno. Una zona 2 o transicional, que es un 40 o un 50% del volumen de la matriz, que tiene un mayor contenido de colágeno
y que tiene una red curvada de proteoglicanos, perdón, y que tiene una red curvada de fibras colágeno. Imagínense, tengo algo que acá no está diseñado para la compresión, acá empieza a estar diseñado para la compresión, tampoco, y tenemos una zona radial que es un 30% del volumen extracelular, que tiene un elevado contenido de proteoglicano, que son láminas colágeno tipo 2 de manera perpendicular a la articulación y dispuesta en columna, y por eso se llama radial, porque es un círculo de colágeno así, por decirlo así, si están viendo mi cámara, ¿ya? Y tiene una alta resistencia a la compresión. Y por último tengo una zona calcificada, que es de un 5 al 10% y que tiene una ausencia de proteoglicano y empieza la mineralización para transformarse en hueso. Entonces yo veo el cartílago, esta zona, tensión, esta zona, un poquito más de resistencia a la compresión, esta zona está diseñada para la compresión. ¿Cuál cree usted que es la zona que empieza a comprimir y que se escurre en el agua? La 2 y la 3. Eso. Ambas, principalmente, pero la 2 y la 3, ¿ya? Entonces, yo lo empiezo a ver ahí en más detalle, ¿no es cierto? Fibras colágeno de manera tangencial, zona media, fibras colágeno orientadas más o menos verticalmente, pero no tanto. La zona profunda, donde tengo el territorio lleno de proteoglicano, lleno de colágeno, orientada como pilares, hecho para la compresión, y la zona que ya se empieza a calcificar para llegar directamente al hueso. ¿Ya? Entonces, con todo lo que vimos recién, con todo lo que hemos estado viendo, el cartílago nos demuestra una estructura, ¿no es cierto?, que es capaz de someterse a las compresiones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir lo siguiente? ¿Qué quiere decir eso? Que también tengo que tener alguna forma de yo poder que el cartílago se lubrique. Imagínese, usted tiene una estructura que es contacto articular con contacto articular, y que no solo tienen que ser capaces de resistir la compresión, sino tienen que ser capaces de deslizar entre una y otra esas zonas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre ahí para que podamos deslizar? Porque el cartílago tiene esta doble función, que es resistir las cargas compresivas de la mejor forma posible, y además, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, disminuir la fricción. Y aquí viene la parte interesante, la lubricación del cartílago articular. ¿Ya? La lubricación, primero, evita la adherencia y evita la abrasión, y tiene una película de líquido. Si nosotros vamos acá, esto es una articulación. El concepto de articulación, ¿no es cierto?, son dos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, huesos que se unen en un espacio articular. Y tengo acá el cartílago articular, ¿no es cierto?, explicado como lo hemos visto, y acá tengo una película de líquido, que se me llama. Es una película de líquido bien particular. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y eso es lo que hace esta película de líquido, ¿no es cierto?, que está sobre el cartílago, por decirlo así, y que contacta la otra película de líquido del otro cartílago, evita la adherencia, por lo tanto favorece el deslizamiento y evita la abrasión. ¿Qué quiere decir la abrasión? Que se caliente, por decirlo así, que genere roce, ¿ya? Y esta película de líquido soporta cargas y evita la fricción. ¿Se entiende, no? Es bien interesante este concepto de película de líquido, porque acá es donde está la función que nos permite evitar, ¿no es cierto?, la fricción aumentada y que el cartílago se desgaste. El cartílago está diseñado para la compresión, pero la película de líquido y otras cosas lo que le permiten disminuir la fricción y que no se desgaste. ¿Ya? Vamos a ver un detalle bien importante. Ya lo hemos conversado, la propiedad viscoelástica, que todos los tejidos tienen esta propiedad, y que la viscosidad, como les decía, cuando algo es viscoelástico es porque es viscoso y elástico. ¿Ya? Entonces, la viscosidad en la propiedad de los fluidos tiene una definición física súper poco, ¿no es cierto?, poco amable, pero lo vamos a tratar de explicar más adelante. Lo vamos a tratar de no explicar, sino que de ver. Y la elasticidad, que son las propiedades de materiales sólidos, ¿ya? Las cuales vuelven a su posición y hicieron una fuerza cesada. El concepto de elasticidad es mucho más fácil, ¿ya? La viscosidad tiene que ver como la deformación tangencial de un fluido frente a una fuerza. Esa es la definición. Es como chuta, bien complejo. Pero pongo un ejemplo. ¿Qué es más viscoso? Para que usted lo entienda. ¿El agua o la leche? Así, bastante más, bien intuitivo. ¿Qué es más viscoso? La leche. Exacto. Entonces la viscosidad tiene que ver que cuando yo un tejido lo deformo de una cierta forma con una fuerza, requiere más tiempo en deformarse, ¿ya? Entonces, significa que tengo una característica de un tejido que es viscoso y elástico, significa que tiene la capacidad de deformarse o de como ocupar este contenedor que tiene, y además tiene la capacidad elástica. Entonces, el cartílago es perfectamente viscoelástico, o es viscoelástico en su defecto, porque
tiene características de sustancia fundamental, con alta agua le confiere viscoelasticidad, pero también tiene alto colágeno que le permite dar elasticidad, ¿ya? El cartílago también es un elemento bifásico, ¿ya? Posee una matriz porosa permeable y tiene un fluido sinovial, ¿ya? El movimiento del agua permite la lubricación y la amortiguación. Y por favor, acompáñenme en la siguiente diapositiva que le voy a mostrar. Este es un fenómeno muy conocido que se llama CRIP, ¿ya? Que es la deformación progresiva ante una carga constante. Vaya a la parte, al panel de abajo. Tengo una carga constante en el tiempo. Entonces yo subo acá y digo voy a someter a este cartílago a 200 megapascales. No, son muchos. Más, ¿cuál puede ser? 200 megapascales. Y someto a esto, ¿cómo se llama esto? Al cartílago a 200 megapascales durante mucho tiempo, al infinito. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Es como que yo aprieto y mantengo apretado, pero a una misma fuerza. ¿Qué ocurre? Empieza a ocurrir una deformación progresiva del cartílago, ¿ya? Empieza a deformarse de a poco, de a poco. La carga es constante, pero el cartílago se empieza a deformar de a poco, hasta que llega a una deformación máxima. Vamos al gráfico de arriba. Sin carga, una carga constante en el tiempo, es decir, como esta que se mantiene constante en el tiempo, ¿no es cierto? Y lo que empieza a ocurrir es que el cartílago se empieza a deformar de a poco, de a poco, de a poco. Y como yo le explicaba antes, empieza a dejar pasar el agua, empieza a dejar pasar el agua, empieza a dejar pasar el agua, hasta que llega un punto de equilibrio entre que esto que empieza a dejar pasar el agua, ¿no es cierto?, llega a una estabilidad en que la presión soportada por el cartílago es equivalente, o la compresión soportada por el cartílago es equivalente a la compresión ejercida, y ahí se queda. Qué interesante este mecanismo, que es una forma de disipar energía muy interesante. Si el cartílago yo le ejerciera una fuerza constante y se deformara al tiro, es decir, no pasa este fenómeno, sino que se deforma al tiro, no estoy disipando energía. Pero dado que es un mecanismo, tiene una característica que es poroso y tiene un fluido sinovial, ¿no es cierto?, y es permeable, el agua empieza a escurrir y de a poco, empiezo yo a disipar energía, disipar carga, hasta que llega un punto en que la sustancia fundamental y todo lo que está, ¿no es cierto?, dentro del cartílago es capaz de generar genera una resistencia equivalente a la compresión sometida. ¿Me va siguiendo hasta ahora? Y eso se le llama el equilibrio de deformación. El cartílago siempre llega a un equilibrio de deformación. Y como vimos en el gráfico anterior, uno más atrás, el equilibrio de deformación depende de qué tanta carga yo lo haga y qué tan rápido lo haga. ¿Qué quiere decir eso, no es cierto? Que es viscoelástico, que depende de la velocidad de carga, ¿ya? Ahora, vuelvo a mostrarlo. Carga, ¿qué pasa si yo suelto esto? Tengo el cartílago original, lo empiezo a comprimir con una carga constante, empieza a disminuir, ¿no es cierto?, su grosor, porque empieza a escurrir el agua, empieza a escurrir por todos lados del líquido articular, todo el espacio articular, y llega un punto de equilibrio en donde a una fuerza constante se equilibra el grosor del cartílago y disminuye. Pero cuando yo lo suelto, no es como que vuelva así, ¡fum!, de un sopetón, sino que vuelve lentamente. Y este fenómeno se le llama CRIP, ¿ya? Se le llama un fenómeno que se llama CRIP, en donde yo una carga constante se mantiene ahí, ¿no es cierto? Y después vuelve. Perdón, este fenómeno, el anterior se llama CRIP, este se llama estrés de relajación, ¿ya? Yo lo comprimo y después vuelve normalmente. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo con estos dos fenómenos mecánicos? Sí, profesor. Extraordinario. Mírenlo, vamos a la parte interesante, que es la biología, ¿no es cierto? Entonces tenemos proteoglicanos, ¿no es cierto?, con los polisacáridos, la sustancia fundamental y todo lo que hemos hablado. Mire, ¿qué pasa si yo estoy así sin ningún problema, no pasa nada, no hay nada que esté haciendo, pero acá lo cargo? El agua está siempre dentro del cartílago. ¿Por qué está siempre dentro del cartílago? Razón biológica. Los proteoglicanos, ¿no es cierto?, por su característica iónica, ¿no es cierto?, atraen el agua. Pero cuando yo someto al cartílago a carga, el agua escurre. ¿Y qué me permite esto? Me permite dos cosas: disipar
la carga sometida al cartílago es un excelente disipador de carga, y segundo, llegar a un punto en que ya no disipo más agua y se genera una resistencia a la compresión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se nutre el cartílago? Es bien interesante porque obviamente esta sustancia es un tejido biológico vivo. Y quiere decir eso que no es como que el cartílago está así forever y siempre funcione. No, tiene una característica bien interesante. ¿Ya? Primero, el cartílago bañado en fluido muscular procedente de los vasos sanguíneos terminales. Observe esta imagen. ¿Ya? Tengo un fluido, tengo cartílago, fibra matriz, zona calcificada, ¿no es cierto? El hueso subcortical y la corteza, acá hay hueso. Entonces, por acá empieza a llegar, ¿no es cierto? El fluido vascular, ¿no es cierto? Que permite nutrir el cartílago, la parte, ¿no es cierto? Donde está más o menos la parte la parte articular del cartílago, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que esta nutrición también soporta, ¿no es cierto?, las cargas, y permite que a pesar de yo poder, ¿no es cierto?, comprimir el cartílago, igual se puede estar nutriendo y permite por sobre todo la distribución de la sangre que permite nutrir el cartílago. Ojo, el cartílago, muy cercano como el hueso, también tiene características que requiere, el condrocito tiene un metabolismo extremadamente bajo. Al revés del hueso, si yo rompo hueso, rompo hueso así en teoría, ¿cómo se llama esto? No sé, una fractura, y la fractura está estable y no requiere cirugía, el hueso va a pegar porque tiene una alta tasa metabólica. Pero el cartílago no. El cartílago tiene una baja tasa metabólica, es tremendamente relevante. ¿Qué significa? Que los condrocitos que yo tengo hoy día son los que prácticamente me van a acompañar toda una vida, y tiene una baja tasa metabólica. ¿Ya? Entonces, mire esto, volvemos a ver el fenómeno de Crick. La respuesta de relación ante una carga compresiva. Entonces yo empiezo a ponerle una carga, hago una carga compresiva, esto es lo que yo conozco como creep. Hago una carga compresiva, se empieza a aumentar la solicitación y después se relaja un poco la solicitación. Mire esto. Comprimo, empieza a salir líquido, y después cuando dejo de comprimir, dejo de aumentar la carga, sino que solo lo mantengo, vuelvo a tener una, como, por decirlo así, disminuye la carga del cartílago. Esto es lo que le voy a explicar en más detalle, ¿ya? Volvamos a ver el creep en más detalle. Acá ya no partí con una carga constante, sino que empiezo a aumentar la carga progresivamente. A medida que yo aumento la carga progresivamente, Gracias, profesor David. Exacto. Un sistema Aquí estoy atento a la clase. No, gracias, profesor. Aquí, ¿qué haríamos sin usted? Entonces, nosotros, imagínense lo siguiente. Empiezo acá, observe el gráfico siempre abajo, que es la parte más difícil, y después vamos para arriba, que es la imagen más interpretativa. Si empiezo a ver esto, empiezo a ver que empiezo a someter una carga que va aumentando en el tiempo de manera constante, hasta que llega un punto B, en donde la carga se mantiene constante. ¿Qué quiere decir eso? Que el cartílago, como buen amortiguador, va a empezar a aumentar, ¿no es cierto?, su resistencia a la ¿cómo se llama?, a la compresión. Entonces, empieza a aumentar, pero llega un punto en que ya no está aumentando la resistencia a la compresión, porque la carga de acá dejó de ser, ¿cómo se llama esto?, incremental, sino que se transformó en una carga constante. Es decir, en este mismo punto B, acá, empieza a ocurrir que el cartílago empieza a disminuir su carga de respuesta frente a la carga constante solicitada. Y eso se le llama creep. Es una relajación de la solicitación. ¿Ya? Ocurre una relajación frente a una carga compresiva. Y eso tiene que ver con la redistribución del agua. Mire, vamos viéndolo acá. Lo estoy cargando de manera incremental, acá comienzo a mantener una carga compresiva en el tiempo y empieza a ocurrir que el agua y toda la estructura que está dentro se empieza a redistribuir. Entonces, el cartílago empieza a generar una menor respuesta a la carga porque distribuye todo su espacio biológico, o sea, todo su matriz extracelular dado de agua y proteoglicano, y eso permite que un mecanismo que permite que frente a la carga sometida al cartílago, la respuesta en carga al cartílago se estabilice a un punto menor.
¿Me explico o no? ¿Lo logra entender? Yo sé que esto es un poquito menos ameno que otros conceptos. Profe, pero cuando está, por ejemplo, del punto B en adelante, se distribuye y logra como enfrentar bien la carga, pero ahí se sigue haciendo como una compresión, ¿cierto? No está Exacto. como sin... Exacto, yo estoy sometiendo todavía la carga. Entonces, mire, lo que ocurre acá es que cuando yo llegué al punto B en una carga incremental, el cartílago respondió aumentando su resistencia. Pero cuando yo mantuve, desde el punto B en adelante, yo mantuve una carga constante, el cartílago como que se relaja por una redistribución, ¿no es cierto?, de la estructura que hay en el agua. Marión pregunta, ¿qué pasa si hay una fuerza compresiva mayor a la que puede soportar el cartílago? Se daña, correcto, se daña. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, ejemplo, en lesiones de ligamento cruzado anterior, que son torsionales, generalmente el cartílago ocurre con hendiduras de cartílago. Y eso es lo más complejo de una lesión de ligamento cruzado anterior. No es la lesión del ligamento sí, es cuando hay, ¿no es cierto?, un daño de cartílago. ¿Ya? Y eso significa que se superó esa capacidad del cartílago de soportar la carga. Y como he visto con elástico, generalmente no es que sea una carga extremadamente alta, es una carga muy rápida en poco tiempo. ¿Ya? Entonces, lo volvemos a ver acá de una manera, ¿no es cierto?, más compleja, que también se le llama el estrés de relajación, ¿no es cierto?, que yo mantengo, ¿no es cierto?, una carga incremental constante, después hay una carga constante en el tiempo, mantengo una respuesta, ¿no es cierto?, a la carga, y después cuando llego a la carga constante, mantengo el equilibrio. ¿Ya? Sí, Vicente, con una pérdida de la matriz extracelular de proteoglicano, ocurre una mayor probabilidad de lesión, ocurre una degeneración del cartílago. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nuevamente yo le explico acá? Carga incremental constante, hay una respuesta a la carga, el cartílago después cuando pasamos al punto B, que hay una carga constante en el tiempo, se redistribuye la carga a través de la redistribución de toda esta red de proteoglicano y agua, ¿ya? Entonces tiene una fase viscosa y una fase elástica el cartílago, y eso es lo más interesante que uno puede ir viendo de este tipo de tejido, en donde yo le aplico un estrés y después le remuevo el estrés y tiene una fase viscosa porque se redistribuye toda la parte de sustancia fundamental del tejido, de la parte viscosa del tejido, pero tiene una característica elástica, en donde yo al momento de quitar, ¿no es cierto?, la compresión sometido, vuelve muy de a poco a su forma original. Y eso, ¿no es cierto?, se le conoce como que tiene una fase viscosa y una fase elástica. Y es bien interesante, porque la fase viscosa me permite una redistribución homogénea en la carga, pero la fase elástica me permite, ¿no es cierto?, también una distribución, volver a liberar la carga de forma progresiva. Y eso entonces, el cartílago es exactamente igual que un amortiguador. Si yo comprimo un amortiguador de a poco, empieza a comprimirse hasta que no puedo comprimirlo más. Pero cuando yo suelto el amortiguador, no vuelve de golpe, vuelve lento. Y eso quiere decir que tiene característica elástica porque puede volver a su fase original. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en el cartílago ya yendo más a ciertos aspectos gráficos, ¿no es cierto? Que tiene, ¿no es cierto? Podemos ver cómo responde el cartílago, ¿no es cierto?, frente a la fase de carga y la fase de descarga. Entonces, frente a la fase de carga, empieza a subir, hasta que se mantiene, y frente a la fase de descarga, ¿no es cierto?, empieza ¿no es cierto?, a recuperar su desplazamiento de manera normal, visto desde una perspectiva de gráfico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se comporta frente a la deformación? Porque recuerde, y como yo le mencioné en el ejemplo de recién respecto a la lesión del ligamento cruzado anterior, que no son tan altas cargas, sino que son rápidas, sino que bajo carga instantánea, el cartílago posee un comportamiento casi elástico, con una recuperación instantánea de la deformación generada una vez que cesa la fuerza, como que hago pum, pum, rápido. Comprimo y suelto rápido, vuelve muy rápido. ¿Ya? No hay problema. Pero como tiene una conducta viscoelástica, yo obviamente no tengo una misma deformación a la compresión, o sea, perdón, no solo viscoelástica, sino que anisotrópico, sino que no solo tengo una misma característica frente a la compresión que a la ¿cómo se llama esto? Que la tensión. Entonces, mire, acá vamos a ver esto. Si yo fuera puramente elástico, vuelvo lo mismo. Pero como es viscoelástico, y acá y es anisotrópico el ser viscoelástico,
comprimo y vuelvo de manera distinta. Comprimo y vuelvo con una propiedad mecánica distinta. Hay una histéresis, eso se llama histéresis, loop de histéresis, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el cartílago, cuando está siendo sometido a una propiedad que también lo vimos con el hueso, cuando está siendo sometido a una carga compresiva, ¿no es cierto? Genera, ¿no es cierto?, una carga, genera o demuestra una propiedad mecánica distinta a la descarga de esta compresión, cuando se está tensionando, ¿ya? Y creo que para que podamos tener el break, me quedan 8 diapositivas, pero vamos a respetar su pequeño break. Esta última 8 diapositivas la vamos a ver, ¿no es cierto?, en 20 minutos más. Así que a las 10:35 nos volvemos a juntar. ¿Les parece? Para que puedan descansar. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, profe. Ya, entonces voy a